¿Alguna vez te has preguntado por qué aquellos que tienen un propósito divino enfrentan tentaciones tan intensas? Si Dios ha llamado a alguien para algo grande, ¿por qué esa persona parece estar en una lucha constante contra deseos que parecen incontrolables? Esto no es una coincidencia. Si sientes esta batalla dentro de ti, debes saber que hay una razón más profunda detrás de esto. La guerra espiritual contra el deseo sexual es real, silenciosa e intensa. Y si no comprendes lo que está ocurriendo, podrías llegar a pensar que hay algo mal en ti. Pero la verdad es que esta lucha es una señal de que tienes un llamado mayor. El problema es que muchos están perdiendo esta batalla. Creen que pueden vencerla solos, pero sin discernimiento y sin una estrategia, terminan cayendo. El enemigo sabe exactamente cómo atacar y usa la tentación para desviar a aquellos que han sido escogidos para un propósito divino. Por eso, este video es tan importante. Aquí entenderás qué está pasando realmente y, más aún, descubrirás cómo ganar esta guerra. Antes de continuar, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Aquí hablamos sobre crecimiento espiritual, sabiduría bíblica y reflexiones cristianas que realmente transforman vidas. Además, deja en los comentarios: la lucha es real, pero la victoria también. Así demostramos que no estamos solos en esta batalla. Muchas personas con un propósito divino enfrentan una lucha espiritual intensa y el deseo sexual suele convertirse en una de las batallas más difíciles. Esto no sucede por casualidad. Como nos recuerda Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mundo espiritual es real, y la tentación es una de las armas más poderosas del enemigo contra quienes están comprometidos con Dios. El deseo, cuando no se controla, puede desviar a una persona de su camino, debilitando su fortaleza espiritual y nublando su discernimiento. Esta guerra espiritual no siempre se manifiesta en ataques evidentes. A menudo ocurre de manera sutil, a través de pensamientos persistentes, estímulos externos e incluso situaciones inesperadas que ponen a prueba la resistencia de una persona. La tentación puede surgir en los momentos de mayor cercanía con Dios, como un intento de debilitar su conexión con el propósito divino. Por ejemplo, un joven puede estar firme en la fe, orando y buscando la pureza, pero de repente se encuentra rodeado de influencias que lo alejan de ese camino. Se da cuenta de que, cuanto más intenta mantenerse firme, más intensa se vuelve la lucha espiritual. Esta batalla se vuelve aún más difícil porque la sociedad ha normalizado la indulgencia y ridiculiza la pureza. Lo que antes se veía como honor y disciplina, hoy se considera represión o algo anticuado. Esto genera una enorme presión psicológica sobre quienes desean vivir conforme a los principios bíblicos, pero resistir no es imposible. Como cualquier soldado en el campo de batalla, es necesario reconocer cuáles son las armas adecuadas para luchar. La oración constante, la inmersión en la Biblia y una mentalidad fortalecida son claves para vencer. Sin embargo, es importante entender que la lucha no se trata solo de evitar la tentación. Se trata de una transformación interna, de permitir que Dios fortalezca el carácter para que el deseo sexual no se convierta en un punto débil que el enemigo pueda usar en su contra. Esta lucha puede parecer solitaria, pero la Biblia nos muestra que no es una batalla nueva. Grandes líderes espirituales pasaron por desafíos similares y sus historias estuvieron marcadas tanto por caídas como por redención. De eso hablaremos en el siguiente punto. La Biblia nos muestra que incluso los más grandes hombres de Dios enfrentaron batallas intensas contra la tentación y el deseo sexual. Sansón, elegido desde el vientre de su madre para cumplir un propósito divino, cayó una y otra vez porque no logró dominar sus impulsos. Su fuerza física era inmensa, pero su fortaleza espiritual se debilitó cuando cedió a los encantos de Dalila. David, un rey conforme al corazón de Dios,
también sucumbió al deseo cuando vio a Betsabé y decidió tomarla para sí. Estos ejemplos nos enseñan que la lucha espiritual no perdona a nadie y que el enemigo usa el deseo como una trampa para alejar a las personas de Dios. El caso de Sansón es una advertencia poderosa. A pesar de estar consagrado a Dios, su falta de discernimiento lo llevó a la ruina. Dalila no fue solo una mujer en su vida, sino un instrumento que el enemigo usó para desviar su propósito. Él ignoró las señales, subestimó el peligro y al final lo perdió todo. ¿Cuántas veces hoy en día ocurre lo mismo? Muchos saben que están jugando con fuego, pero siguen acercándose a la tentación hasta que terminan atrapados, sin fuerzas para resistir. La lección es clara. Subestimar la lucha espiritual puede salir muy caro. David, por otro lado, nos muestra otra faceta de esta batalla. Su error no fue solo desear a Betsabé, sino alimentar ese deseo hasta que se convirtió en un pecado real. El deseo en sí mismo no es pecado, pero permitir que tome el control de nuestras decisiones y nos lleve al error es lo que causa la caída. Esto sigue ocurriendo hoy cuando alguien consume contenido inapropiado, juega con lo que sabe que no debería o descuida los principios de pureza. Las pequeñas concesiones pueden parecer inofensivas, pero abren la puerta a consecuencias devastadoras. Sin embargo, la historia de David también nos enseña algo fundamental. La redención es posible. A pesar de su error, él se arrepintió profundamente y buscó restauración. Esto nos lleva a una verdad esencial. El enemigo puede usar el deseo como una estrategia para destruir, pero Dios siempre ofrece un camino de regreso. El peligro es real, pero la restauración también lo es. Y para comprender mejor cómo opera esta estrategia del enemigo, en el próximo punto veremos más de cerca sus tácticas. La tentación nunca se presenta de forma obvia. Si el enemigo se mostrara claramente, nadie caería en sus trampas. Por eso trabaja en las sombras, sembrando deseos que parecen inofensivos hasta que la persona está completamente atrapada. Sansón no vio el peligro hasta que fue demasiado tarde, y lo mismo sigue ocurriendo hoy. Cuando alguien busca vivir el propósito de Dios, las distracciones aumentan. De repente, cosas que antes pasaban desapercibidas comienzan a parecer irresistibles. Es una guerra espiritual, y quien no esté alerta puede ser tomado por sorpresa. Jueces 16:19 describe un momento clave en la historia de Sansón. Dalila hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas, luego llamó a un hombre para que le rapara las 7 trenzas de su cabeza. Así comenzó a debilitarlo, y su fuerza lo abandonó. Dalila fue solo un instrumento. La verdadera batalla estaba ocurriendo en el mundo espiritual. De la misma manera, hoy la tentación puede aparecer a través de las redes sociales. Conversaciones aparentemente inofensivas o contenidos que debilitan la pureza y el discernimiento. El enemigo no destruye a alguien de inmediato, lo hace poco a poco. ¿Cuántas veces una persona decide acercarse más a Dios y en ese preciso momento surgen distracciones que parecen incontrolables? El deseo sexual es una de las armas más usadas en esta guerra espiritual porque afecta la mente, las emociones y el cuerpo al mismo tiempo. Una persona puede estar orando, pero si no está vigilante, termina cediendo. Y cuando se da cuenta, ya perdió el control. Por eso muchos comienzan su camino con Dios con determinación, pero se desvían a mitad de la ruta. La tentación no se presenta como un problema, sino como una oportunidad que parece imposible de rechazar. Pero si el enemigo tiene estrategias, Dios también tiene las suyas. El error de Sansón fue confiar demasiado en sí mismo e ignorar las señales de advertencia. El error de muchos hoy es pensar que pueden manejar solo sus debilidades. Sin embargo, la Biblia no enseña a enfrentar la tentación de frente, sino a huir de ella. Hay que actuar con sabiduría antes de que sea demasiado tarde. Ahora bien, si alguien ya ha caído, ¿qué puede hacer? ¿Existe una oportunidad de levantarse? La respuesta está en el arrepentimiento y la restauración. Caer en la tentación no significa el fin del camino. La Biblia nos enseña que Dios no solo perdona,
sino que también restaura a quienes se acercan a Él con un corazón sincero. David, después de su pecado con Betsabé, no solo reconoció su error, sino que clamó por una nueva oportunidad. En el Salmo 51:10, le suplica a Dios: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esto nos muestra que una caída no define la vida espiritual de alguien. Lo que realmente importa es el arrepentimiento genuino. Muchos cargan con culpa y vergüenza, creyendo que Dios nunca los aceptará de vuelta. Pero esa es otra mentira del enemigo. Su objetivo no es solo hacer que alguien peque, sino mantenerlo atrapado en ese pecado. Susurra mentiras como: «No eres digno. Dios ya se cansó de perdonarte», para evitar que la persona busque la redención. Pero la verdad es que el Padre siempre está listo para restaurar. El primer paso es reconocer la caída, el segundo es abandonar el pecado, y el tercero es reconstruir la fortaleza espiritual. La oración es una herramienta clave en este proceso. David nos enseña que no basta con pedir perdón, es necesario buscar una transformación interna. Esto implica disciplina y acciones concretas. Si algo o alguien constantemente lleva a la tentación, es mejor evitarlo. Si el deseo sexual se vuelve difícil de controlar, es fundamental fortalecer el espíritu con ayuno, lectura de la Biblia y rodearse de personas que viven su fe de manera íntegra. La restauración requiere esfuerzo, pero el resultado es una vida libre y en paz. Por más difícil que parezca, siempre hay un camino de regreso. Dios no busca personas perfectas, sino corazones arrepentidos. No importa cuántas veces alguien haya fallado, su misericordia es infinita para quienes se rinden de verdad ante Él. Ahora bien, la victoria sobre la tentación no ocurre por accidente, requiere estrategia. Entonces, ¿cómo evitar caer de nuevo? Resistir la tentación no se trata solo de fuerza de voluntad, sino de estrategia. Muchos fallan porque subestiman el peligro y no se preparan. La primera clave es establecer límites. Si alguien sabe que cierta situación lo debilita espiritualmente, lo más sabio es evitarla por completo. José huyó de la esposa de Potifar porque sabía que no podía confiar en su propia fuerza. El deseo sexual puede parecer inofensivo al principio, pero si se alimenta, rápidamente se convierte en un enemigo difícil de controlar. La oración debe ser la base de quien desea vencer esta lucha espiritual. No es solo un hábito, sino una conexión con Dios que fortalece el espíritu. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, dijo: «No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal». Mateo 6:13. Esto nos muestra que necesitamos pedir fuerzas constantemente. Además, renovar la mente con la palabra de Dios es fundamental. Leer la Biblia todos los días nos da discernimiento para reconocer los ataques del enemigo y sabiduría para reaccionar de la manera correcta. Otra estrategia poderosa es la comunión. Muchos caen porque intentan luchar solos. Tener una comunidad de fe es clave para recibir apoyo y ánimo. Hablar con alguien maduro espiritualmente, pedir consejo e incluso solicitar oración hace una gran diferencia. El aislamiento es una de las tácticas del enemigo para debilitar a quienes están luchando con sus batallas internas. Quien quiere mantenerse firme necesita rodearse de personas que lo ayuden a crecer en la fe. La tentación siempre estará presente, pero quien está preparado no caerá fácilmente. Cuanto más fortalecida está la vida espiritual de alguien, más difícil será para el enemigo encontrar una brecha. Y lo mejor de todo es que, en Cristo, la victoria ya está garantizada. Pero, ¿cómo mantener esa victoria y evitar que la historia se repita? La respuesta está en confiar plenamente en Dios y permanecer en el propósito que Él ha establecido. La tentación puede parecer imposible de vencer, pero la verdad es que nadie tiene que luchar solo. En Cristo hay fuerza para resistir y triunfar. La caída no define el destino de una persona. Lo que realmente importa es la decisión de levantarse. La Biblia nos asegura: ustedes no han pasado por ninguna tentación que no sea común a la humanidad, pero Dios es fiel
y no permitirá que sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. 1 Corintios 10:13. Esto significa que sin importar cuán difícil sea la prueba, Dios siempre provee un camino para la victoria. Muchas veces, el enemigo intenta convencer a las personas de que no hay salida. Usa la culpa, la vergüenza y el miedo para mantenerlas atrapadas en su pasado. Pero quienes confían en Dios saben que la redención es real y está al alcance de todos. La victoria espiritual no se logra por ser perfectos, sino por depender totalmente del Señor. Cada batalla ganada fortalece el espíritu. Cada decisión de mantenerse firme en el propósito divino es un paso hacia la verdadera libertad. Comprender esta guerra espiritual lo cambia todo. En lugar de vivir a la defensiva, con miedo de volver a caer, es posible avanzar con confianza. La oración no es solo una herramienta de resistencia, sino un arma para conquistar territorio. La Biblia deja de ser solo un libro y se convierte en un manual de guerra. Quienes viven por fe no solo evitan el pecado, sino que aprenden a caminar en santidad, construyendo una vida que glorifica a Dios. Los que permanecen fieles experimentan un nivel de victoria que pocos conocen. No se trata solo de huir de la tentación, sino de vivir plenamente el propósito divino. Dios no solo quiere que sus hijos resistan el pecado, Él quiere que vivan en abundancia, sin ser esclavos de sus propios deseos. Pero para eso, hay que estar preparados. Ahora que has entendido la profundidad de esta guerra espiritual, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Lo ignorarás y seguirás cayendo en las mismas trampas? ¿O tomarás una decisión radical para transformar tu vida? La tentación siempre estará presente, pero aquellos que eligen fortalecerse espiritualmente no tienen por qué ser esclavos de ella. ¿Estás realmente preparado para luchar esta batalla y vencer? ¿O has permitido que pequeñas concesiones debiliten tu fortaleza espiritual? Recuerda, el enemigo no necesita derribarte de inmediato. Le basta con desgastar tu resistencia poco a poco. Pero ahora tienes las herramientas correctas para enfrentarlo. ¿Estás listo para usarlas? Si este mensaje te ha impactado, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la respuesta que alguien necesita. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo reflexiones transformadoras que te ayudarán a crecer en discernimiento y propósito divino. Si quieres aprender más sobre cómo fortalecer tu vida espiritual y vencer esta batalla, mira este otro video que hemos preparado para ti. Nos vemos allí.